Pues a lo mejor Ay, oye, la de ellos, pero bueno. es que yo también, como ya pasó la final, seguro que no te importa. No, oye, nada, y si no, mira, tú verás. ¿Lo dejas todo ahí? Pues eso, lo dejas aquí con las guitarras y eso. Hola, mamá. Ya yo, levantarme por la mañana y pintarme. Leo.
paciencia. ¡Ah, rico viejo! ¡No me toca como que
del grupo folclórico Semblante Aragonés, después de haber interpretado varias jotas de estilo por las voces que componen nuestro grupo y, por supuesto, danzas tradicionales de todo y el rico y variado folclore aragonés, desde la provincia de Huesca con la jota de San Lorenzo o precisamente con esa jota representativa de nuestra ciudad. Nos vamos ahora hasta la provincia de Teruel y de allí extraemos una danza tradicional como es la danza de Andorra.
después de esta danza de Andorra por el grupo folclórico Semblante Aragonés y nos vamos con la voz de Marián Peralta. Ahora les aplauso fuerte para mamá. Ahora mi público que ya te vas haciendo grande. Queremos
venimos de nuevo con nuestra jota aragonesa, nuestra jota cantada con la voz de Cleofé Piqué. Venimos de Bajo Aragón a nuestra ciudad, a este día grande, Día de la Hispanidad, y con semblante aragonés una jota representativa de nuestro pueblo, de Zaragoza. Con ustedes, Gigantes y Cabezudos.
todo el mundo, corren los chiquillos, la mala no pueda, viendo sangrando, lloran las abuelas, bailan los gigantes, y los cabellos, y ha vuelto loco, baila todo el mundo. Partida, sale lo mejor, los gigantes y la procesión. Partida, sale lo mejor, los gigantes y la procesión. ¡Que viva la Jota, que viva la voz! Pues continuamos con el grupo folclórico Semblante Aragonés y volvemos a nuestras voces que hoy nos acompañan, con esa dificultad en nuestra jota cantada como son los dúos.
salud de Luis Gálvez y Montserrat González para irnos ahora a una bella localidad zaragozana como es Caspe. Y allí precisamente al ritmo de uno de los boleros más tradicionales de nuestro folclore. Así pues, con semblante aragonés, el bolero de Caspe. Si nos dejarán todo el día aquí. Espero que esto no salga en la tele. Bueno, nos vamos. Ya nos vamos. Con esto queremos desearos unas felices fiestas a todos los maños, mañas y a los que no lo son, pero que lo sentimos como nosotros mismos. Gracias a todos por escucharnos. Del barrio
chico, ¿eh? Este sí que es difícil, ¿eh? Si quieres, pues otra cuando esté delante, otra cuando esté delante, dentro de la pico, ¿no? No hacemos.
seguimos con Semblante Aragonés y nos vamos a despedir para dar la bienvenida ya a otro grupo con una danza que con sus expresar dice todo, es Alma Aragonesa. ¿Qué coche está tu marido? Ahora cabrón, pues ya ve. ¡Vamos a bailar! Ya vamos ya, ¿pero? Sí. Vamos ya. Dímelo yo. Oye, los chicos, ya ve los chicos.
Bueno, ya se acaban pues, ¿no? Ya me acabado. Porque de subir. Padre, que hemos acabado. ¿Qué haces? ¿Vas a salir por delante? Solamente vas por delante en el último. Normal que llegaran las chicas, las señoras. Luego llevamos aquí un corpiño y con el corpiño va una faltriquera donde se guarda, pues todo esto se llevaba porque las señoras no usaban bragas. Iban protegidas y cuando tenían que necesidad de hacer sus cosas, pues con la risa de tierra se las... Pues ya lo habéis escuchado. Ahora van a tener la oportunidad todos ustedes de comprobar lo bien que bailan estos cántabros, que a los que no les ha importado nada pegarse un buen madrugón. Van a actuar ahora en este escenario dispuesto aquí en la Plaza del Pilar, a los pies de la Virgen. Eso es todo, hasta cuando queráis. Enseguida vamos a ver el escenario para ver cómo se baila. Lógicamente, haciendo lo de cántaro. Daremos un instante, pero antes estamos viendo la jota. Hemos visto jota, cómo se baila la jota y lógicamente la jota se canta. Por eso tenemos con nosotros a dos cantadores japoneses. Buenos días. Bueno, ¿vuestro nombre, por favor? Luis González. ¿Y? Montserrat González. Y Montserrat González. Gracias por estar con nosotros en el set de Antena Nau. Luis, ¿cuánto tiempo lleváis cantando? Pienso que desde que salí de la casa de animales ya me he hecho una foto. Hasta los 52 que tengo. Hasta los 52 años. Tú, no sobra, pero algunas veces sí. Y supongo que estaréis deseando por poder encontrar
Adelante. A ver, ¿cómo lo tenemos ronda ya? ¿Cómo se nos acompaña esta? La corona Virgen del Pilar lleva. La corona del Pilar, porque aquí, dentro de 8 minutos, va a dar inicio la misa pontifical de este día 12 de octubre. Vemos ya en imagen llevando la bandera de Zaragoza a la concejal de Juventud de Ricardo Mur, detrás de él toda la congregación encabezada. Desfilado esta mañana ante la Virgen del Pilar para llevarle flores. Este año el recorrido de la ofrenda floral ha sido diseñado por el director de cine Vigas Luna. Además, varios grupos folclóricos de Aragón han rendido homenaje a la patrona. 7 millones de flores cubrían esta mañana a la Pilarica. Yo siempre le rezo a la Virgen cuando paso por aquí, sí. Muy emocionada. Cada uno supongo que lo sentirá de una forma diferente, pero bueno, a mí me gusta. Las flores, el ambientillo, no sé, está muy bien. Pues soy zaragozano y pues mucha emoción con mi chica, pues a llevar las flores a la Virgen. Pues se siente una cosa por dentro que lo lleva desde pequeño, porque de pequeño salimos en la ofrenda. Es un día muy especial para nosotros y para todos, vamos. Para los que vienen de fuera también creo que es un día un poco especial. El director español Vigas Luna, ligado a la capital aragonesa por su mujer, aceptó la invitación del Ayuntamiento de Zaragoza para modificar el tradicional acto de la ofrenda floral. Ella, la protagonista de la jornada, la Pilarica, ha presidido desde el centro de la plaza, frente a la Basílica, el ir y venir de los más de 23.000 aragoneses que se han acercado a honrar a su patrona. Desde las 8 de la mañana y hasta bien entrada la tarde, las jotas y las flores inundarán la plaza de la Basílica del Pilar de Zaragoza.
a lo largo de todo el día a la Plaza del Pilar. Allí en pleno centro, para que se vea desde todos los rincones, se ha situado a la Virgen vestida con un manto de flores de más de 20 metros. En la Plaza del Pilar está Alberto Serrano. Alberto, buenas tardes. Cuéntanos qué ambiente hay. Llevamos 7 horas y media de ofrenda. La ciudad se ha hecho pequeña. Toda Zaragoza está en la calle. Al filo de las 8 de la tarde, cuando el desfile multicolor finalice, a los pies de la Virgen se habrán depositado 7 millones de flores. Las habrán ofrecido alrededor de 500.000 personas que, bien desfilando o viniendo a ver a la Virgen, habrán pasado por la Plaza del Pilar. En los momentos en que más densidad de oferentes ha habido, se puede calcular que ha llegado hasta 2.000 por minuto a esta Plaza del Pilar, en la que por no faltar, no falta ni algo tan típico como es el cierzo en estos días. Devoción, religiosidad, folclore, tradición y sobre todo rito de identidad. Todos estos elementos se conjugan en el acto central de las fiestas del Pilar, la ofrenda de flores a la patrona de Aragón y de la Hispanidad. Se calcula que 500.000 de personas participan en esta celebración. 150.000 lo hacen ataviados con sus trajes típicos. Vienen hasta la Plaza del Pilar desde todos los rincones del planeta. Les une un sentimiento común. A la Virgen del Pilar nos gusta mucho y le tenemos mucha devoción, entonces pues venimos aquí. El día este es muy especial. Soy maño y me gusta la Pilarica. Y en fin, hay que venir por lo menos a demostrar que somos de la tierra. Este año la ofrenda de flores ha tenido un cambio sustancial. La imagen de la Virgen ha cambiado de ubicación. Ha salido hasta el centro de la plaza para hacer más vistoso el manto de flores y facilitar el acceso a los participantes. Esa fiesta ha hecho que este fin de semana se haya convertido para muchos en un puente. 500.000 de personas han participado hoy en el acto central de las fiestas del Pilar de Zaragoza, la ofrenda de flores a la patrona de la Hispanidad. Durante 8 horas un río interminable de gentes venidas desde todas partes de España y de América han dejado constancia de religiosidad, folclore, tradición e identidad de un pueblo, el aragonés. A la Virgen del Pilar nos gusta mucho y le tenemos mucha devoción, entonces pues venimos aquí. El día este es muy especial. Soy maño y me gusta la Pilarica. Y en fin, hay que venir por lo menos a demostrar que somos de la tierra. La imagen de la Virgen ha cambiado de ubicación este año para hacer más vistoso el manto de flores y facilitar el acceso a los participantes. Zaragoza finaliza mañana sus fiestas del Pilar. Durante una semana la ciudad se ha transformado. 500 actos festivos y 2 millones de participantes dan buena prueba de ello. Vamos con otro. De la mañana en esta ofrenda floral a la Virgen del Pilar. Ofrenda floral que se iniciaba en torno a las 8 de la mañana y que va a prolongarse, quién sabe, hasta las 4, hasta las 5 de la tarde en un desfile multitudinario de gentes. Hasta 2.000 personas por minuto van a pasar por este manto multicolor a depositar sus flores en las horas puntas. 2.000 personas por minuto, han oído bien. Una ofrenda que celebra este año el 40 aniversario, que se iniciaba en 1958. Una ofrenda que es uno de los acontecimientos florales más importantes de Europa y que entronca con raíces comunes hispanoamericanas. Hasta las 12:30 en directo a través de Televisión Española, y a partir de las 12:30 a través de la 2 usted también podrá seguir y apreciar el desarrollo del Santo Pontifical que se celebrará en el interior de la Basílica. 337 grupos se han inscrito en la ofrenda de este año, en la ofrenda número 40. Cualquier punto de la geografía española, pero también trajes multicolores de cualquier punto de la geografía hispanoamericana. Y con nosotros, para llevar hasta ustedes el pulso de la fiesta y del fervor religioso, un comentarista que une a su categoría de cronista oficial de la ciudad de Zaragoza, la de profesor emérito de la universidad y la de ser uno de los más amplios conocedores de la idiosincrasia y del talante aragonés. Profesor Antonio Beltrán, buenos días. Buenos días. Ofrenda a la Virgen del Pilar, que nos parece de toda la vida, que solo tiene, entre comillas, 40 años, pero... Bueno, cualquier manifestación que hace que
Esta mañana pues probablemente habrá habido como varios cientos de miles de personas que a las 6 o las 7 de la mañana estaban ya en funciones de algo que sociológicamente tiene explicación, pero que en un momento determinado este día, este lugar, esta hora es un símbolo. Y entonces el pilar, la Virgen y la ofrenda son sencillamente la manifestación de una entrega personal. De los más de 300 grupos que desfilan, algunos de ellos aportan, además de su ofrenda en forma de flor, su ofrenda en forma de intervención de botón de muestra del folclore aragonés. Ahora, por ejemplo, en el escenario montado justo a los pies del gran manto floral de la Virgen, se escucha y vamos a escuchar la jota. La jota también, que es uno de los símbolos distintivos de la idiosincrasia y del talante aragonés. La jota unida a la fiesta sin duda alguna e inseparablemente, ¿no? Sí, porque la fiesta, que teóricamente es una salida de la rutina, o a lo mejor es sencillamente el cumplir con un precepto en donde Dios hizo el mundo en 7 días y al 7º descansó e inventó la fiesta. Entonces, en definitiva, la gente busca símbolos y frente al azacanamiento de cada día, el ir y venir deprisa, busca el vestirse de una manera, el cantar y bailar algo, independientemente de los rezos y las devociones. No importa si la jota tiene elementos árabes muy antiguos, y el más antiguo que conocemos desde 1666 con un villancico de Esplendor se doran los aires, dedicado precisamente a la Navidad, o si se populariza a partir de la Guerra de Independencia, si del baile, que probablemente es lo más antiguo, nacen las cantas, las que acabamos de oír, porque en definitiva cuando se quiere buscar una seña de identidad y dejar constancia de algo, pues en 1998 los aragoneses piensan en la Virgen, en la ofrenda, en el ramo, en la jota, hasta en el cachirulo como pañuelo de cabeza, y los jóvenes voluntarios que entregan los ramos para que se forme ese inmenso manto floral, pues van vestidos de cachirulo.